En 1998 fue implementado en Bogotá el sistema de pico y placa, una pequeña copia de lo que se estaba haciendo en México desde 1989, con el fin de solucionar algunos de los problemas más importantes a nivel de movilidad en la capital del país. En el marco de la campaña electoral por la alcaldía de Bogotá, todos y cada uno de los candidatos han tenido que responder qué harían con esta alternativa que se ha planteado desde hace 25 años, si la modificarían, si la dejarían tal cual como está o si definitivamente la suprimirían para cambiarla por otras. Galán, el candidato del nuevo liberalismo, tiene esta respuesta para los capitalinos. Mire, yo creo que decir que se va a eliminar el pico y placa en 4 años cuando tenemos un problema de movilidad tan complejo como el que estamos viviendo, cuando vamos a estar en obra en los próximos años, obra que va a afectar dramáticamente la movilidad. Es posible que la séptima, la Caracas con el metro, ya tenemos la 68, la Ciudad Cali, la 13, entre otras obras, la Guayacanes no se ha terminado, en fin. Vamos a tener muchas obras, entonces decir que vamos a eliminar el pico y placa me parece que es una propuesta irrealizable. Ahora, ¿qué creería yo que hay que hacer? Primero, mantenerlo, pero combinarlo con herramientas de gestión del tráfico, como le mencionaba, para mejorar la forma como están moviéndose las vías principales de Bogotá. Intervenir esas vías con gerencia en vía, que funcione, que haya gente dedicada exclusivamente a pensar cómo logramos que estas vías no se bloqueen. Eso es un componente importante que debe combinarse. Es posible que haya que modificar el pico y placa dependiendo de los estudios que tengamos que puedan hacerlo más eficiente. Es posible. Eso lo haremos con los estudios sustentados, digámoslo así. No es una propuesta campaña con un equipo de estrategia de comunicaciones que dice cómo se cambia eventualmente el pico y placa, sino con un equipo técnico que le permita a uno determinar cuál puede ser la decisión más acertada. Gustavo Bolívar tiene un panorama algo distinto y esto fue lo que respondió. Yo quisiera hacer un ensayo por 6 meses, porque a mí me parece injusto que a mí me cobren o a un ciudadano le cobren un rodamiento de 365 días y solo pueda usar su carro medio tiempo, o sea, medio año. Entonces yo creo que si uno paga un impuesto por un año, tienen que dejarle andar el carro un año. Entonces mi apuesta de los primeros 6 meses es, lo que le dije al comienzo, escalonar el ingreso de estudiantes y trabajadores que empiecen a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, hasta las 10, posiblemente 11, y si los rectores de colegios y universidades y los empresarios me jalan a ese escalonamiento, yo podría levantar el pico y placa por 6 meses para mirar cómo se comporta. Si vemos que no, ya nos jodimos, nos tocó volverlo a poner, pues lo volvemos a poner. Pero yo sí quisiera que la gente disfrute su carro todos los días. Simplemente es tratando de que tengan conciencia de que tenemos que salir a diferentes horas a buscar esos servicios. Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y por primera vez candidato a un cargo de elección popular, tiene la siguiente respuesta. Bueno, absolutamente no. Es decir, la medida de pico y placa tiene que ser reevaluada porque fue construida con unos principios de propiedad del vehículo particular de finales de los 90, cuando estaban concentrados en la clase media y en los ingresos altos. Hoy en día, el vehículo particular tiene una mayor concentración en hogares de ingresos bajos y ingresos medios, y por consiguiente tenemos que pensar en una medida de control de congestión que reconozca que detrás de cada medio de transporte hay una familia, hay un hogar tomando una decisión y que no puede estar basado en odios o en incentivos como el uso de la moto que ha generado el pico y placa. Por consiguiente, no continuaremos con el pico y placa como se encuentra, pero eso no significa que vamos a dejar a la ciudad a la deriva, sino que vamos a definir un modelo de control de congestión alternativo que sea incluyente y mucho más efectivo que el que tenemos en este momento. Esta fue la respuesta del candidato Diego Molano. Desafortunadamente el pico y placa se creó hace más de 20 años con el objetivo de ser una medida transitoria mientras que se construyen las vías que la ciudad necesita, pero se quedó como una medida permanente y pareciera estar agotando ya su vida útil, porque ni se construyeron las vías y hoy hay una restricción permanente a los carros, a las motos, a las bicicletas, cuando en pleno siglo XXI usted tiene tecnología que podría utilizar de una mejor manera en la gestión de la movilidad de la ciudad. Yo creo que hay que revisar el pico y placa de modo que uno pueda tener unas soluciones mejores utilizando tecnología. El arquitecto y exparlamentario Jorge Enrique Robledo de Dignidad señala lo siguiente. Yo creo que las cifras dicen que si se elimina el pico y placa, la ciudad se paraliza.
sea, yo creo que esa es una realidad que está allí y hay que trabajar con ella. Ahora, que se le hagan ajustes en uno u otro sentido, claro, nos podemos poner de acuerdo, pero ese es un análisis técnico, que eso es contando los carros que pasan, midiendo los tiempos, los semáforos, todo eso no es a la loca. O sea, uno no puede manejar el tránsito de una ciudad de este tamaño como decía el que se inventó en Bogotá el Transmilenio. No, es que la inspiración es la principal, ¿cierto? No, la inspiración es importante, pero esto es trabajando en duro con las cifras. Tampoco comparto la idea de convertir los derechos o los deberes o las restricciones del tránsito en Bogotá un problema de la plata. Aquí hay que tener un criterio democrático de las cosas, porque si la solución es que entonces hay unos que no tienen que cumplir con las restricciones porque tienen más plata, a mí eso no me suena. El análisis del candidato Rodrigo Lara tiene en cuenta experiencias de otras ciudades. ¿Qué dice? Lo que yo sí no haría nunca, y me parece inaceptable, es lo que hizo la alcaldesa con el pico y placa, que es cambiar arbitrariamente los números del pico y placa. Mire, póngase usted a pensar, el señor que vive allí, en esa torre, ese señor, ¿qué carro puede tener? Un Spark, un carro Spark o una camionetica. Y ve que su mujer tiene que salir todas las mañanas, 45 minutos para llegar a Portal América. Sin Portal América llega la mujer por la noche y le dice: estoy aburrida, estoy desesperada, iba yo parada ahí, llegó un tipo y me tocó y me manoseó, y el tipo se enerva, pero ¿cómo es posible? O su muchachita de 15 años, papá, iba en el bus en la estación y me tocó un individuo, un perverso. ¿Qué hace el tipo? Pues hace lo que tenga que hacer, va y pide un crédito. Tome, mijita, aquí le compré a su mujer, le compré otro Spark o cualquier otro carro, ¿sí me hago entender? Están felices en el hogar, ya tienen los dos carros, a su mujer no se la tocan, se pueden rotar con las placas y llega un alcalde y le dice el día de la mañana no sabe qué le cambió. ¿Qué pasa con ese pobre señor? Eso es una decisión humillante. Ese señor que tiene su inversión, que tiene un crédito, que le quería ofrecer lo mejor a su esposa y a su hijo, se vio el día de la mañana sin carro. Su inversión quedó valiendo nada porque le cambiaron los números de la placa. Eso no lo voy a hacer nunca y eso no se puede hacer. A su turno, el general Vargas, el hombre de la campaña del orden, dio la siguiente respuesta. Hay que continuar el pico y placa. No tenemos opción diferente ahora a que no continúe. Es necesario. Toda la gestión de los semáforos es demasiado importante. No vemos gestores de tránsito en las calles. Hay que aumentarlos. Horas pico para que la semaforización vaya en un sentido por determinado tiempo para que se mueva más y los flujos ya estoy buscando con los expertos nuevas rutas que me den posibilidad en todas estas construcciones, más de 600 frentes activos, de encontrar rutas que nos den movilidad. Estamos en eso para presentarle ese plan. Nicolás Ramos, apuntándole a las tecnologías, dice que se puede eliminar, pero ¿por qué? A corto plazo, para movilidad, es el pico y placa alfanumérico con inteligencia artificial, en donde nosotros garantizamos que usted va a poder utilizar más su vehículo, pero al mismo tiempo vamos a darle un oxígeno a la ciudad, porque vamos a sacar de circulación, es decir, vamos a restringir más vehículos. Me explico, con 2 letras y 2 números de su placa, con un algoritmo de inteligencia artificial, nosotros desarrollamos un programa puntual para restringir vehículos de la ciudad, que coge todo el parque automotor nacional. Entonces, con 2 letras y 2 números, les voy a poner un ejemplo, hoy no saldría a la calle ni A, ni B, ni 1, ni 2, y así sucesivamente. Lo que quiere decir que usted puede usar más su carro, porque va a tener nomás un día de pico y placa a la semana, pero la ciudad se va a oxigenar, el servicio público se va a oxigenar. El candidato Rafael Quintero, basado en su experiencia, dijo lo siguiente. A mí el pico y placa no me gusta, pero no puedo decir que lo vamos a quitar al otro de posesión y lo quitamos. No. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Mirar las obras y decirle las obras que se están haciendo a los contratistas. Las vamos a terminar en 24 horas de trabajo. Que no, vamos a ver qué se necesita más. Un otro sí el contrato, una adición, un descuento, quiere que miremos por dónde les podemos ayudar o simplemente digamos cuánto vale el otro sí y ponemos a trabajar más gente y mira lo que yo quiero, más trabajo para la gente. Entonces esas obras 24 horas pues tenemos que crear 2 turnos más, que tenemos 10, entonces hay que meterle 20 más a cada hora, que tenemos 30, entonces hay que meterle 60. Vamos a crear empleo y vamos a terminar las obras mucho más rápido, porque es que unas obras trabajando 24 horas. Entonces, una vez se tenga la terminación de las obras y recuperemos la red vial,
vamos a levantar el pico y placa. Y basados en las respuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál lo convence más? ¿Cuál considera que es la mejor solución para una ciudad con tantos problemas de movilidad? Opine aquí y no se desconecte en ningún momento de quienique.com, porque estaremos muy al tanto de cada uno de los detalles de estas elecciones regionales 2023.